No es Salvat. No, No es la Salvat. Ya no. en la enciclopedia online. La Rus tampoco. Hoy, bueno, hoy No. aquí en la ciudad de Buenos Aires o en provincia de Buenos Aires, 2000, entre 2.000 y 2.100 pesos el litro Sí. de combustible. Es súper. En Neuquén, por ejemplo, que ¿Cuánto está vale? Ah, sí, a ver. 1.800. ¿Cuánto? 1.800 pesos. Ah. Esa es la diferencia que decía. Sí, pero En vos este a Mar del caso, Plata vale 1.800. 2.500 pesos. ¿Eh? Mar del Plata vale 2.500. Sí. ¿Cómo es la mano? Yo te digo una cosa, el tema de los impuestos ahí me vuelve loco. Yo venía para el canal, dije, no estoy ni para almorzar, ni para merendar, ni para comer un sábado, ni una empanada. Pasé por un súper, me compré una banana. Una banana. ¿Cuánto es la banana? Una banana. 600 pesos. Una banana de 600 pesos. Bueno, toma. Aumentaron las bananas en los últimos días. Toma, 600 pesos. Tipo, me devuelve, me da el ticket. Súper. Tuki tuki. No leo los tickets. Vi el... Pero mientras voy comiendo la banana por la calle... 60 mangos el IVA. ¿Pero cómo 60 mangos el IVA? ¿A dónde voy? Y a veces digo, vos eximís a las grandes fortunas y yo como un gil pago 60 mangos de IVA a la banana. Y estás pagando, claro. Es Digo, en en el ese caso, el volumen 11. del changuito, de todos los changuitos, aquellos que tenemos la posibilidad de tener trabajo y tener la posibilidad de comprar comida, es un montón. 11 o 21% del Es IVA. es un montón. Sí. Y digo, entonces no, vos vení acá y yo te eximo. No, porque necesitábamos capital. Y yo lo entiendo eso. Yo lo entiendo. Pero te eximo y además te facilito el retorno a tu tierra. Es raro. Bueno, qué sé yo. Bueno, ¿ya está el sacerdote? Sí, me quedo remarcando esto. Dale. Dice que tiene que haber no menos, decía recién Marcos, el tema del precio No, en pero el Neuquén. tema de la diferencia es mucha. No, un mínimo de, en la zona patagónica, 22% de diferencia con el promedio de Cava es lo que pide el Claro, proyecto. El proyecto. Garantizado Pero por vos, un fondo yo de lo que estaba compensación. pensando, ¿sabes lo que estaba pensando? Lo siguiente, presten atención. Ayer estaba hablando con alguien que conoce mucho todo el tema vaca muerta, qué sé yo, y me contaba que la arena que necesitan para estas obras que están haciendo, que son obras muy importantes, la verdad que me gustaría ir. Algunos colegas han ido a ver de Sí. qué se trataba y qué sé yo. Me gustaría conocer, ¿sabes? Habría que llamar a IPF, ¿La podríamos. muerta? A la vaca. ¿Querés ir a Vaca Muerta? Añelo. Añelo. Bueno, Quiero saber de qué se trata. ibas a haber ido con Cristalina la semana pasada, ¿no? Claro. ¿Vos no fuiste a bailar Acompañabas. con Mora Godoy y Cristalina? Me encantaría. ¿Te gustaría? Me ¿Querés? encantaría ir a bailar con Mora Godoy. Ah, Claro. después te paso que el teléfono. fue Cristalina a bailar con... No sabía. No, le hicieron el espectáculo, Pero, la No recepción. bailó. ¿dónde vivís? En Aburú. Bailó otras cosas. No, pero bailó en serio, tuki tuki. Bueno, pero la idea es otra. La arena que necesitan en Vaca Muerta es... Hacen un dragado por Entre Ríos. No sé si el río Paraná es. Ok. Y la llevan de Entre Ríos a Vaca Muerta. Yo digo, estaba pensando en el camionero. Me cargan apta, che, voy para allá. A medida que va transitando la Argentina, nuestra Argentina, tu Argentina, De este a va oeste. pagando diferentes, además de los peajes, diferentes valores en el Sí, combustible cambia. que lo lleva a Claro. donde tiene que descargar. Sí, 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 cambia. Es una locura. Sí, sí. Es algo más que la banana, ¿eh? Es algo más que la banana, porque es algo más que la banana. Y ni hablar de algunos estados de ruta, qué sé yo. Ah, hablando de estado de ruta, ahí vi que el gobernador de La Pampa, ¿cómo se llama? Sergio Silioto. Silioto. Fue le diputado dice- nacional. Sí, fue diputado. Le dice, estimado Nación, le voy a cobrar más a todos los que pasen por acá, porque van para allá y me rompen la ruta. Entonces el peaje, si vos, ¿a dónde va? Voy para allá, para la muerta, para la vaca. A no residentes que pasan Igual. por la provincia, Igual, igual que a los residentes. igual, No, igual, no, igual. Quiere cobrar peajes Si a, los vas- a los camiones, particularmente, que van a a los camiones. A los camiones, vos Porque me está rompes la medido que hay ruta, un gran tránsito de camiones. No hay que van a Vaca camioneros. Muerta. Claro. me rompes Queda la de ruta, alguien la pasada. tiene que arreglar, la tengo que sacar de algún lado. ¿Cómo venimos? 14 y 16. Bueno, ¿Venimos bien, productor? Van a empezar a pasar esas cosas. Bueno, ¿qué tiene usted de la señora propatora, la diputada? Hay
vinculado a lo que hablábamos anteriormente, A ver, por favor. que tiene que ver con lo que va a pasar en el Senado, lo que se está discutiendo en el Senado. Aquí también es un tema que se adelantan algunos diputados, sobre todo la oposición. El PJ hoy a la tarde se reúne en su sede de Mateu para hacer una disertación o un encuentro que tiene que ver con el tema de la ley de tierras. Un apartado particular que el proyecto de la inviolabilidad de la propiedad privada pretende modificar. En el diputados hay propuestas que empiezan a aparecer adelantándose al posible debate que llegue si hay media sanción de este proyecto. La diputada Propato, de Unión por la Patria, recordemos que representa a la provincia de Buenos Aires y suele tener mucha participación en los debates que tienen que ver con la defensa nacional, presentó un proyecto de ley destinado a fortalecer la protección de las tierras rurales y restringir aún más la adquisición de inmuebles por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. Esto es lo que la oposición rechaza de la modificación propuesta por el oficialismo en el Senado. Hace más dura incluso la legislación actual para que los límites de compra de tierras rurales productivas no puedan estar vinculadas a recursos hídricos e incorporan una nueva figura de activos estratégicos que prohíbe la titularidad para extranjeros, que tiene que ver con tierras que estén cerca de infraestructura crítica fluvial y marítima. Por ejemplo, esta es una propuesta que presenta la peronista Propato en la Cámara de Diputados en el marco de un debate que, como les decía, el bloque de senadores está impulsando el rechazo de manera muy contundente y que puede tener la llave el peronismo de ver qué termina saliendo el día jueves. Así que aquí en la Cámara de Diputados también empieza a estar presente ese debate con este tipo de iniciativas que dan un panorama de lo que también va a plantear el bloque Unión por la Patria si es que consigue media sanción el jueves y viene a la Cámara Baja el debate que impulsa el Gobierno Nacional para este segundo semestre legislativo. Mira, justo encontré ¿El baile? Jorge Vaz. Ya, ¿No te invitaron? un baile búlgaro. Algo parecido. Tenía Sí. una buena camisa con unos buenos blanca con dibujos. Mora intentó... Mora ya había bailado con Obama, con el expresidente de los Estados Unidos. Ella, yo la escuché hoy, la leí hoy. Ante la atenta mirada de ¿De quién? De Michelle Obama. Y sí, un poco celosa del amigo. Sí, claro. Dijo que a ella la llamó la gente del fondo, no la llamó gente del gobierno. ¿Baile? Sí, entonces, tuki tuki, fue con 2, 3 pasos. ¿Cómo venimos? Nos fuimos, ¿no? Ahí está. 3 minutitos. ¿Cuándo regresamos? Dame la agenda, claro. Agenda diputados. ¿Cuál es la agenda? A ver. Tenemos agenda, porque arrancamos la primera semana. Bueno, dale, contámelo. La primera semana, economías y desarrollo. ¿Qué día? Día martes, Es la decir, primera. Mañana ya tenemos actividad. Mañana. De comisiones, como es habitual, comienza Mañana es el 4. Comienza el martes. Fueron invitados especialistas y expositores Sí. sobre soberanía y arraigo, riesgo de desplazamiento de productores nacionales ante la reforma de la ley de tierras, como le veníamos diciendo. Es un tema. Es una comisión tema. que Sí, es un temazo. impulsa la oposición y que va a estar ¿Qué más? Quiere agitar un Agitar un poco el debate. la oposición al Claro. tema de la Unión por la ley de Patria tierras. activa Está bien. la sede del PJ Claro. con referentes nacionales hablando de... Y te lo lleva al debate. y te lo sí, trae bueno. también en la A Cámara ver, de ¿qué más? Diputados Dale. para que el tema esté vigente hasta el jueves. ¿Qué más? Minería, proyecto de declaración, fueron invitados especialistas en tierras raras. ¿Qué? Presupuesto de Hacienda y legislación penal. Aquí empieza a tratarse uno de los proyectos que fue enviado por el Ejecutivo. Ajá. Estas últimas semanas estamos hablando de las modificaciones a la licencia fiscal o Sí. inocencia fiscal 2. Sí. Va a haber invitados del Poder Ejecutivo. Y por último, miércoles 16 horas, asuntos municipales, Sí. régimen federal de áreas metropolitanas, proyectos de resolución y de declaración van a estar presentes Bueno. en el debate. Pasa que cada vez que
yo soy de una generación, vos sos muchísimo, bueno, ni hablar, Marco. Leíamos ciencia ficción y había la década 60, un gran escritor que fue Ray Bradbury, gran escritor, Crónicas Marcianas, bla, bla. Después apareció Isaac Asimov, ¿te acuerdas? Entonces decíamos, ¿por qué lo asocio? Cuando yo escucho tierras raras, es decir, también, ojo, no soy ingenuo y me acuerdo de la señora del Comando Sur hablando del triángulo. Esa también la sé. Pero que para ponerle otro color, ¿no? Entonces decíamos, uy, que hay agua, no hay agua, hay aire, no hay aire, hay agua. No, son tierras raras, no exploradas. No te vayas, vamos y venimos. Estamos en Diputado TV, dale. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada cámara del Congreso.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, aquí estamos. Hola, ¿cómo te va? Recién nos encontrás. Bueno, estamos en Diputado TV. En este espacio que hemos denominado en comisión, porque incluso son horas, días, donde se debate no solamente el presente de la República Argentina, sino hay mucha ida y vuelta por el futuro de la Argentina. Hay leyes fundamentales. Recordamos que cuando el presidente, antes incluso de jurar como tal, en sus proyectos, siempre el Banco Central fue una idea, un objetivo. Y ahora, ya en el camino y con la investidura, quiere reformar la Carta Orgánica. Pero para poder comprender, ahí Marcos estuvo haciendo un trabajo muy interesante, muy importante, y vamos a tomar nota de lo que vos hiciste. A ver, Marcos.
El proyecto ya ingresó en el Congreso, pero vamos a recordar y remarcar lo anunciado por el presidente de la Nación, porque este es un proyecto que llega desde el Poder Ejecutivo y que además fue presentado por el presidente de la Nación en cadena nacional, es decir, el Gobierno Nacional le da un marco constitucional de peso al proyecto que envía, no solamente un proyecto más enviado desde el Poder Ejecutivo, sino que es un proyecto que está impulsando el presidente de la Nación. Como decías vos, Horacio, forma parte de los ejes del compromiso electoral de este primer mandato del presidente. Durante toda la campaña del 2023, el tema Banco Central fue uno de los temas en debate, obviamente, y el propio Javier Milei se puso adelante de la presentación de este proyecto. Vamos con algunas de las frases que dijo en la cadena nacional el presidente. Este es un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. La misión fundamental del Banco Central vuelve a ser preservar el valor de la moneda. Recordemos, actualmente, además de preservar el valor del peso, había otros objetivos dentro de la Carta Orgánica, entre los que se encuentra, por ejemplo, el empleo o el desarrollo económico con equidad. Ahora el gobierno vuelve a propone volver a la idea de que el Banco Central debe tener como objetivo principal preservar el valor de la moneda. Vamos a otro de los puntos centrales y que es parte de lo que se va a discutir. Uno de los objetivos es blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. Esto viene con un cambio en la relación en la fuerza que se necesita para remover al presidente del Banco Central. En este caso se instaura una mayoría de 2/3 para quitar al presidente de la entidad, actualmente Santiago Bausili. No, es uno de los puntos que va a generar debate. 2/3 es una mayoría especial para ambas cámaras que blinda al presidente del Banco Central y a cualquiera, en este caso, por ejemplo, a los jueces de la Corte o a un diputado cuando se necesita removerlo, porque ninguna fuerza por sí sola puede conseguir esa mayoría sin negociar con los sectores opositores para el oficialismo y para la oposición con el oficialismo. Es decir, es una mayoría muy complicada de conseguir en el reparto actual de bancas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Seguimos. Se eliminan de cuajo otros cambios introducidos por la Carta Orgánica del 2012, al tiempo que se elimina la estafa de las letras intransferibles. Son cuestiones un poco técnicas que quizás lo veremos cuando se vaya desarrollando el debate. Entre otras cosas, también incluye la prohibición de que el Banco Central dé financiamiento al Tesoro y prohíbe dar préstamos al Estado Nacional, provincias y municipios también, entre otros de lo que fue contenido en la reforma que se envió al Congreso. Últimos dos, y otra de las cuestiones que también fue destacada de la cadena, grillete fiscal, lo llamó el presidente. Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario y el Congreso no devuelve las cuentas al equilibrio, entrará en vigencia automática el shutdown. Y esto es una figura que se busca emular de Estados Unidos, de la legislación de Estados Unidos. Siguiente y última frase destacada, que también tiene que ver con esta cuestión. Durante lo que dure el grillete, el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo. Es decir, la posibilidad de entrar en déficit se equipara con una especie de parálisis total de la administración pública, que incluye los salarios de los propios funcionarios nacionales. Es una de las novedades que ya había adelantado en alguna entrevista pública anterior a la cadena nacional, pero que en el marco de lo que fue el anuncio le da otro contexto y que va a ser uno de los temas centrales
que se van a estar discutiendo en el debate parlamentario. Bueno, minería, industria. Ahí usted, estimado productor, tiene el registro de Martín Kaindl, se escribe K-I-N-D-L, es el director de Relaciones Institucionales de este instituto, que entre otras cosas dice, a ver. La Argentina tiene una matriz energética relativamente limpia y que hasta podría decir que más de un país desarrollado quisiera tener una matriz energética de ese tipo. Porque si vemos los 7 países desarrollados, mayormente desarrollados del mundo, su matriz energética tiene un gran contenido de carbón. Por supuesto que el carbón aparte es muy abundante y muy barato. Es una energía muy barata. Nosotros en nuestro país tenemos la suerte de tener recursos naturales de todo tipo, pero por algún motivo no tenemos el recurso tal vez más abundante que hay en el mundo, que es carbón. En Argentina prácticamente no hay carbón, hay muy pocos yacimientos de carbón y la calidad del carbón que tenemos no es buena. Por eso he hecho que nuestra matriz energética no tenga carbón y está basada principalmente en gas. Y sí, que tiene que ver aparte con un descubrimiento que se hizo a fines de la década del 70, que fue el yacimiento Loma La Lata, que es un yacimiento gigante en su momento a nivel mundial. Era caso de estudios en los congresos geológicos a nivel mundial como uno de los grandes yacimientos de gas que hubo en el mundo. Eso permitió gasificar la Argentina de alguna manera desde los 80 a esta parte y por eso tenemos una matriz sobre todo basada en gas. Y si vamos a las matrices de generación, ahí vemos que la Argentina tiene en su matriz de generación, la parte térmica, 57%, es prácticamente gas. O sea, ahí puede haber algo de gasoil y demás, pero hoy por hoy está basada prácticamente en gas. Para un país como la Argentina, bajar su nivel de inversión, de emisiones, que puede ser, que es sin duda un objetivo, pero es mucho más complicado, con lo cual hay que tener mucho conocimiento de qué está pasando en la matriz energética para poder asumir compromisos, que muchas veces por ahí las tendencias a nivel global llevan a asumir esos compromisos, pero que después son muy difíciles de poder implementar. Hoy Vaca Muerta tiene 3.821 pozos no convencionales en extracción efectiva, de los cuales 622 son de shale gas, 2.063 de shale oil, 1.136 de tie gas. El tie gas es una explotación que se considera no convencional, si bien no es que se va a la roca generadora, sino que son arenas compactas que se forman sobre la roca generadora, donde migró el gas, pero tiene tan poca permeabilidad que hay que fracturarla de una manera similar a lo que es la roca generadora o un shale. Y hoy estamos produciendo 626.000 barriles no convencional y 261.000 barriles convencional. Y es importante también tener en cuenta que si bien la estrella en todo esto, y sin duda es Vaca Muerta, el no convencional, la producción convencional sigue siendo importante. Bueno, ahí estamos en esto de la matriz energética que necesita la Argentina y las posibilidades de las historias que vienen. Volvemos para aquellos que recién se acercan a la pantalla de Diputado TV sobre cómo el oficialismo intentará debatir sobre el tema de la ley de propiedad privada. Debatir el próximo jueves, ¿no? El próximo jueves. Recordamos que el proyecto original, Sturzenegger y equipo, antes incluso de que el presidente Milei sea elegido presidente, ya venía trabajando para incluso Patricia Bullrich. Y según lo que nos anticipara Marcos y confirmara también Guido, va a haber, luego de una reunión que tuvo la senadora Bullrich con el equipo de Federico Sturzenegger y por supuesto supervisado por el presidente de la República, va a haber conclusiones mañana a partir de una conferencia de prensa. Podría haber una conferencia de prensa para adelantar alguna de las correcciones, cambios o redacciones que se pueden llegar a modificar de cara al recinto, que se mantiene por ahora
la intención de ir al recinto el día jueves 6, como se había quedado hace 2 semanas ya acordado entre los bloques. Yo estuve viendo... Hoy hubo reunión de bloques, se hizo por ¿qué Zoom. pasó? Por en Zoom. La Libertad Avanza, sí. ¿Cómo ha quedado todavía eso de la pandemia, no? Digo, Sí, bueno, es entendiendo, una herramienta Una herramienta interesante. para los que todavía no entendiendo están. que cada uno está en su provincia y está llegando... estamos Algunos- hablando de senadores, son representantes sí. de la provincia, naturalmente. Yo a veces me hago una pregunta. ¿Ese senador lo consulta con el gobernador, sobre todo si es del Palo? Y hay algunos tienen la misma... ¿Son los embajadores de los Algunos tienen la misma gobernadores? línea política. Claro. ¿A vos qué te parece? ¿Levanto la mano, bajo la mano? Otros son opositores. prendo el debate. Otros son opositores a su gobernador, digamos, en Claro. el juego político interno de cada una de las provincias. Claro, Y claro. otros son oficialistas y no se le deben a sus gobernadores. Claro. Tienen autonomía. Para que me interesa reflexionar sobre eso. Son oficialistas, No. es decir, apoyan al Son presidente. del No en partido. todas las provincias. Los senadores del mismo signo político están alineados automáticamente. ejemplo, hacen lo que quiere el gobernador. Provincia de Buenos Aires. Mirá. Los senadores del peronismo son de la mayoría. Claro. Uno es Guado de Pedro. Claro. ¿Responde a Kicillof o responde a Claro. la línea Igual, interna del igual peronismo? te digo una cosa, Sí. es muy raro hablando de política lo que pasó este fin de semana. Para los más jóvenes, el obispo Angelelli, en la época de la dictadura, era un hombre muy comprometido, no solamente con su fe, sino con los derechos humanos. Y ese obispo riojano, un día le aflojaron las tuercas de sus gomas de ese vehículo que lo llevaba en una de las rutas riojanas, el hombre desbarrancó y el hombre murió. En realidad fue un asesinato. La vida va, llegamos a la democracia, bla, bla, bla. Y en este fin de semana hubo un homenaje para recordar su trayectoria, su inmolación por la vida, bla, bla. A ese acto, quien gobierna la provincia es el señor Quintela. Sí. Un hombre que incluso quiso ser en la interna partidaria justicialista candidato a presidente. Candidato a presidente del PJ disputando a otra línea interna. Otra línea interna. En días donde buscan la oposición un discurso más o menos unificado, allá fueron, a La Rioja. Se vio desde alguien que representó al señor Kicillof hasta el hijo de la expresidenta. Sí. Y el barrio Pinto de La Rioja, que también tiene sus contrastes. El motivo era rendirle homenaje a ese obispo tan comprometido. Pero digo, en esto presté atención a lo que vos me decías. A veces yo pertenezco al partido oficial o nacional o a provincial y a veces no estoy de acuerdo ni con uno ni con otro y tengo mis convicciones. Ujú. Me parece más democrático imposible eso. Entonces yo la pienso y digo, bueno, puedo charlarlo contigo, pero no estoy esperando que vos me determines nación ni que vos me determines provincia. Voy con mis convicciones adelante. ¿Pasa eso? Convicciones o intereses o son líneas políticas. O intereses. Yo creo que no más- solamente pecuniarias. Claro. Sí, Si sí. yo te voto, No, a lo intereses mejor puedo políticos. ser candidato a gobernador. A ver, sí, pasándolo un poco. A Siempre ver. se dice, el gobernador tal maneja los senadores y diputados de su provincia. Así Entonces es. el gobierno, Santilli, por ejemplo, habla y se junta con 3 gobernadores y automáticamente tiene los votos de senadores y Algunos No es diputados. tal así. No es así. Claro que no Algunos- es No así. es linealmente así. Ah, claro, está y bien va eso. cambiando. Algunos sí y otros no. Y la dinámica va cambiando. Por ejemplo, A ver, Misiones enséñame. era un A ver. bloque compacto, Sí. donde había un líder ¿Había eso algún momento? ¿Hubo eso algún momento? de que... Que un bloque sea totalmente compacto y coincidente. Bueno, los de Misiones que respondían al gobierno provincial del Sí. Frente Renovador de la Concordia eran un bloque compacto que las Vamos, decisiones que se bajamos. tomaban en Misiones se respetaban, Se decidía en Misiones. se decidían Misiones para los intereses. Ellos No dicen, en, nosotros, no en el Molino, la confitería del Molino. En los Misiones. diputados y senadores de Misiones, de hecho, dicen, nosotros representamos los intereses de La provincia. nuestra provincia. Claro. Y utilizamos las bancas para los intereses de nuestra provincia. Debiera ser así, qué sé yo. Por eso. Bueno, Bueno, se ha desatado una interna en Misiones. Y
eso, vamos a ver qué sucede el jueves. Es interesante ver qué va a pasar. Misiones es uno. Es uno de los Mirá, qué interesante. puntos a tener prestar atención el día jueves. A ver qué pasa con Otra definición provincia que de tiene los ida y senadores. vuelta, ¿cuál puede ser? Y Tucumán, por ejemplo, ¿Qué cosa el tema de Jaldo, no? Sí. tiene los 3 senadores divididos en 3 bloques distintos. No, me vuelvo loco. No, me vuelvo loco. ¿3 senadores piensan diferente? Es Tres decir, senadores- responden a intereses diferentes. Sí, Bueno, yo digo, cuando el gobernador era Mansur, ¿no? sí. Mansur. Es senador. Es uno de los senadores nacionales. Pero Mansur, un día lo llaman de la Nación, le dice vas a ser ministro de Salud, otro día vas a tener otro cargo. Jefe de gabinete. Y Jaldo se pone los lentes, ve un poco mejor, dice, allá voy. No, Y allá fue. Se quedó con Mansur, se quedó con la recordemos que provincia. Mansur era el candidato a gobernador y no pudo ser por una definición judicial. Claro. Como y no estaba Jaldo. Sí, Jaldo ya se sentó ahí. Igual en las últimas elecciones el año pasado Qué se unificó bárbaro. el peronismo tucumano. Sí. Mansur y Jaldo. Sí, Bueno, se también está conocen de eso. memoria. Cuando vienen las No, elecciones bueno, se se juntan. Son conocen de sectores que memoria. están en pugna, se unifican, Claro. pero cada uno sostiene, son legisladores que Tal reportan cual. a uno u otro sector, ¿no? Tal cual, tal Como cual. se ve en Así como todos decís que lados. son 3 que piensan diferente. Están en bloques distintos, sí. Y a todo esto, los radicales, ¿dónde están? Eh, Por ejemplo, Mendoza, cada tema que es es un- tan característico el gobernador, ¿no? Tan particular, ¿no? Estoy con el radicalismo, pero estoy con el presidente. ¿no? sí. Y tiene un tema también Mendoza que no tiene reelección el gobernador. Claro. Y Entonces la provincia de Buenos Aires ni hablar. siempre que se digo, acerca a ¿no? las elecciones, se abre el juego. en Se Mendoza. abre el juego. Y la Patagonia, que en este momento el gran debate es la Patagonia, porque las inversiones se supone que van a ir todas para ahí. Sí, y la discusión del tema de tierras también está muy importante. Es Patagonia esencialmente, pues qué sé yo, la zona pampeana, más o menos está repartido eso. Pero la Patagonia, están esperando con la servilleta y cuchillo y tenedor. Ujú. Son senadores que pueden definir esta sesión de jueves. Están, Mirá vos. los de Santa Cruz, por ejemplo, tienen un bloque que tiene que ver enséñame, con a el ver. gobernador. Sí. Esconden la definición siempre hasta último momento. ¿Y qué y son relación los que- tienen de con los el que están en presidente? duda. ¿Tienen buena relación con el presidente? El gobernador de Santa Cruz es uno de los gobernadores que se suele sentar con Santilli, con... Mira. Bueno, ¿Y pero, qué queda también del hay un caso kirchnerismo en en Santa Cruz, los dos senadores del oficialismo de Santa Cruz tampoco Por eso son... están alineados directamente con el gobernador Vidal. No, uno más. Mirá. uno- Carambia y ¿Cómo se llama el señor? Gadano, ¿no? José María Carambio y Calambio. Natalia Gadano. Sí, ahí Natalia viene de Gadano. un acuerdo también de varios partidos en Santa Cruz. La fuerza ¿Y qué provincial. quedó del kirchnerismo? Digo, tierra matriz de Néstor, Cristina, el Máximo. ¿Qué quedó de todo eso? Bueno, la ex gobernadora es la senadora nacional por Santa Cruz. Claro, pero está sola. Alicia Kirchner. Sí, porque Digo, pero está sola. han perdido el poder provincial, digamos. Es un tema ese también. Sí. Es un tema. Bueno, y a ver, dijimos Santa Cruz. ¿Y Chubut y Río Negro y todo eso? Chubut es una provincia que el tema, Claro. que los temas Claro. internamente generan mucho debate, Mucho debate, Sí, ¿no? hay una senadora que es cercana al gobernador Nacho Torres, que es una de las que también está ahí. Le vi en algunas ciudades, medio. algunos pueblos, mucha confrontación Sí. contra Nacho Torres. Sobre Igual todo hay el que tema ver minero y todo eso. lo que venimos hablando, si el gobierno, si el oficialismo finalmente en el Senado, como se muestra estos días, sigue abierto a la discusión con los bloques aliados y dialoguistas, Ujú. y si la posibilidad de seguir abriendo la redacción le termina de dar los votos necesarios para conseguir la media sanción. Lo que ha quedado claro en todos estos meses es que ha sido un tema complicado para todos. el oficialismo. Sí. Bueno, estamos en hora, ¿no, estimado? Bueno, cuando regresemos, vamos a escuchar en diferentes momentos, no solamente al presidente de la República en su cadena y en las últimas entrevistas que tuvo, porque hay algunas opiniones muy particulares. Y con los otros colegas, que tanto como Adida como Cábana, nos ayudarán a pensar en voz alta, como lo ha hecho. Gracias, Giorgetti, gracias, Horacio, Raslaski. para la próxima. Y no te vayas. Estamos en Diputado Televisión. Gracias. Vamos y venimos. Dale, por favor.
Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques.
El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a este segmento, nuestro querido En Comisión. Estamos en Diputado Televisión. Él es Sebastián Adida, un querido colega, conoce este querido Parlamento y las entrelíneas. Hola, querido Sebastián, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Familia? ¿Todo bien, Horacio? ¿Bien? La familia bien, por Bueno. suerte. Todo controlado. Ahí, vos sabés que recién hacíamos un ida y vuelta, vos para que recién entrás en nuestro espacio. ¿Querés titular? Y a propósito de los títulos, disparo para poder hablar argumentalmente con el compañero. Dale, vamos. Vamos con los títulos. Y estos títulos nos van a servir incluso para pensar en voz alta, querido Sebastián. Porque el proyecto de exención de impuestos a los combustibles líquidos en zona patagónica, y usted lo tiene al sacerdote, pero también diputado de Unión por la Patria, Juan Carlos Molina. Y avanzamos. Uno de los temas a debatir será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Ya hoy presidente, pero cuando incluso aspiraba a hacerlo, era uno de sus argumentos electorales o preelectorales en realidad. Y vamos a repasar cuáles fueron las principales frases o momentos en que Milei, hoy el presidente, en cadena nacional hizo referencia. Y avanzamos. A propósito y a partir, el oficialismo entonces va a volver con la ley de propiedad privada en el Senado a debatir. Entonces, tenés la Cámara Alta, que va a intentar, discutir, buscar un punto coincidente, sobre todo el jueves, hoy es lunes, esta iniciativa impulsada, entre otros, por Federico Sturzenegger. Te decía, recién charlábamos con otros colegas, con Giorgetti y con Braslawski, y a esto me quería referirte, Adida. Me decía que hubo una reunión entre la senadora Patricia Bullrich y don Federico Sturzenegger para ver
de qué y desde dónde volver a remontar el proyecto Claro. para que el jueves tenga cierto consenso. La Casa Rosada se prendieron las alertas porque no estaban dando los votos, ¿no? De cara a la sesión que retomaría el cuarto intermedio que había quedado interrumpido en la sesión del 16 de julio cuando se iba a tratar este proyecto para consagrar la inviolabilidad de la propiedad privada, pero no estaban los votos y el tema se cayó. Bueno, el tiempo parece haber jugado a favor de la oposición, digo este impasse por el receso invernal, de hecho incluso hasta esta campaña anti-argentina, que algunos lo denominan así, pese a las reminiscencias a tiempos oscuros, parece haberle calzado como anillo al dedo a la oposición porque le permite marcar las contradicciones del oficialismo, que mientras carga retóricamente en contra de los intereses foráneos que buscan desprestigiar la idiosincrasia argentina, al mismo tiempo impulsan un proyecto que alienta la posibilidad de extranjerizar las tierras. La oposición en ese sentido, Claro. el tiempo jugó a favor y en el marco de esa preocupación, la Casa Rosada buscaría retocar parte de, ya sería la versión número 16 de este proyecto para lograr satisfacer algunas de las demandas Ahí de va. los bloques dialoguistas que no quieren quedar pegados a un proyecto que es entreguista desde ese punto de vista. ¿Qué haces, Cábana? ¿Cómo te va? ¿Me Pero, extrañaste? Sí, la verdad que sí. Fueron 2 semanas, sin usted, complicadas. Pero por suerte nos Un momentito. encontramos. ¿Me da primer plano, por favor? ¿Qué estás diciendo? Vuelvo. ¿Qué dijo? Fueron 2 semanas incomplicadas. ¿Me da primer plano? ¿Qué dijo? ¿Qué haces, Cábana, querido? ¿Bien? Y la verdad que uno pierde el timing. No te preocupes, es extraño muy estar fácil. acá. Es muy fácil. Es Usted es muy deportista, es muy fácil, muy fácil. Usted lo Si dice. sabemos de qué se trata, avanzamos. 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 Para poder avanzar, vamos a escuchar al presidente de la República cuando encadena, vuelve a subrayar. El tema del Banco Central siempre fue un argumento de Milei. Y entre otras cosas dijo, a ver. Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importante de los últimos 91 años. En especial, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación. Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, impuesto que a su vez permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso. Decidimos poner fin a 91 años de historia y reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina en base a 5 premisas fundamentales. En primer lugar, se termina con la bestialidad de 5 objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser el de preservar el valor de la moneda. Esto es, la nueva Carta Orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación, ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta, ya sea porque aumenta la oferta y o baja la demanda, que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero, es decir, todos los precios expresados en unidades monetarias suben. La segunda modificación es que se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional como para los estados provinciales y los municipios, y a toda compra de títulos públicos del Estado Nacional en el mercado primario. Vale la pena destacar que el señoriaje, el cual toma forma bajo la compra de títulos del Estado, no es ni más ni menos que una falsificación de dinero, lo cual está tipificado en el Código Penal y que en este caso alcanza una asociación ilícita conformada por el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación y la cúpula del Banco Central. La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. En este sentido, si bien se mantiene el mecanismo de nombramiento existente, la remoción será mucho más exigente. De este modo, la remoción requerirá de 2/3 no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados. En cuarto lugar,
se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez. En este sentido, determinados los activos iniciales al 31 de diciembre de 2026, los mismos serán asimilados en unidades físicas, por los que los resultados por tenencia asociados a cambios en los precios de dichos activos serán imputados a una reserva técnica no distribuible, concepto similar a lo que se denominaba en su momento revalúo técnico. El presidente Milei fue muy claro con lo que él pretende del Banco Central. Exactamente. No solo lo que escuchamos, ¿qué puede llegar a pasar acá, en el ámbito parlamentario? Bien, en principio el presidente Javier Milei, como lo dijo en cadena nacional, dio algunos detalles de la iniciativa que modifica la Carta Orgánica del Banco Central y a su vez Horacio, en una entrevista que dio a un medio local el día de ayer, a un medio de Río Negro, habló de que es una prioridad para él, para el gobierno, que tenga sanción en el corto plazo. Hay que ver si están los votos, todavía no está muy claro el escenario parlamentario, todavía no están muy claras las negociaciones. El día de mañana se va a producir, Horacio, una reunión de la mesa política en la que supuestamente los miembros del gobierno van a estar dando algunos detalles, algunos anticipos acerca de cómo se va a mover esta agenda legislativa, que por cierto es muy ambiciosa, pero por lo menos para el presidente tiene dos puntos muy relevantes que, si crees en algún momento, Horacio, podemos estar repasando. Vamos a hacer algo, si a vos te parece. Sí. Dame el otro tape que tenés, el otro registro del presidente Milei, y a partir de eso Cámara nos viene a contar. Dale. Respecto al grillete fiscal, se trata de una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no puede votar ni sostener un presupuesto deficitario. ¿Por qué necesitamos una ley y no alcanza con la buena voluntad del Congreso? Porque la historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público, teniendo como ejemplo reciente el año pasado, cuando luchamos con uñas y dientes contra decenas de leyes que buscaban precipitar la quiebra del Estado. Y es que los políticos no tienen ningún incentivo para cuidar el bolsillo de los argentinos, porque nunca son ellos quienes pagan los platos rotos. Por eso este proyecto va a hacer que el que las hace finalmente las pague. En la práctica, el grillete fiscal funcionará así. Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio. Si no lo hace, entrará en vigencia automática el shutdown. Se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias. Y principalmente, durante lo que dure el grillete, el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo. Las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario, entre otros, quedarán expresamente exceptuados. Una vez aprobada, invitaremos a las provincias a adherir a este mismo régimen. Es la oportunidad para que cada gobernador predique con el ejemplo y le demuestre a su gente que, cuando las cuentas se desordenan, es la política la que debe dar un paso al frente y pagar el precio y no la sociedad. Ahí hay otra de las propuestas marcadas por el presidente. Sí, exactamente. Una propuesta que tiene que ver con el shutdown, una propuesta muy similar a lo que para ocurre. aquellos que no tienen la menor idea de eso, ¿qué es cerrar el Estado, suspender? ¿Cómo que Sí, significa si el eso? presupuesto no tiene ningún tipo de aval parlamentario, directamente se cierra el Estado, no se pagan más. ¿Hasta qué? No se pagan sanciones. Una vez eso fue en Estados Unidos, incluso con gestión Trump se hizo, ¿no? Claro, sí, tal cual, Sí, totalmente. se hizo 20 veces en Estados Unidos. Tengo entendido que la versión argentina sería más moderada, se apagarían algunas actividades no esenciales ¿Qué del sé Estado. yo? Médicos, docentes, En Fuerzas teoría Armadas. estaría salvaguardada cuestiones Educación que y tienen que ver con salud. la salud, la educación, servicio penitenciario, Defensa, claro. policía, defensa, pero por ejemplo, presidente, vicepresidente, gabinete, diputados, senadores, No altos cobran. funcionarios dejarían de cobrar su sueldo.
Qué bárbaro. Bueno, y entonces venías analizando eso. Sí, Entonces, analizando un poco las prioridades legislativas que tiene en su cabeza Javier Milei. Por un lado, hay muchas voces de gobierno que hablan de avanzar con ciertas leyes, como por ejemplo la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que bueno, quizás tiene tratamiento este jueves, estas zonas frías, los cambios a la ley de inocencia fiscal, pero para el jefe de Estado existen otro tipo de prioridades, marcó por lo menos dos en las últimas horas en esta entrevista que brindó a un diario de Río Negro. Y si querés, Horacio, vamos a estar repasando un poco los argumentos que dio el presidente para explicar cuáles son sus prioridades en materia legislativa. Lo estamos viendo en la placa número 1 con una foto del economista que domina el Poder Ejecutivo. Sostuvo que la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central es la más relevante desde su visión. Claro está, viene de realizar una cadena nacional explicando detalles del texto y ya pidió que por favor el Congreso avance en cuanto al debate parlamentario de esta iniciativa. Dio un argumento en la entrevista, marcó que la misión única de preservar el valor de la moneda y la prohibición expresa de financiar el Tesoro tienen que quedar escritas en la ley. Es decir, para Javier Milei es fundamental este texto para cuidar los recursos públicos, así lo estamos viendo en la placa número 1. Juanpi, es, digamos, consolidar normativamente lo que él considera una batalla cultural ganada, ¿no? Vinculado a ese principio irrenunciable e inviolable de la emisión cero, ¿no? De la prohibición de que el Banco Central financie al Tesoro o a los estados provinciales y tratar de condicionar a futuros gobiernos, independientemente del signo político. Sí, totalmente. Milei también lo ha expresado en sus redes sociales con distintos posteos, hablando de la inflación que generó, por ejemplo, el Banco Central en 91 años. Hemos visto muchas publicaciones al respecto y volvió a cargar contra justamente el Banco Central como responsable, ¿no? de una emisión descontrolada que favoreció la pobreza. Placa número 2, señor director, para tener en cuenta algunos de los argumentos de Javier Milei acerca de la agenda legislativa, impulsará la eliminación de las PASO y aseguró que espera que el Congreso justamente acompañe ese texto. La prioridad número 1 del oficialismo pasa por eliminar las PASO, ya no por la suspensión ni por algún tipo de alternativa. Se especuló en las últimas semanas sobre qué podía llegar a suceder en torno a este artículo. Para Milei, claro está, hay que eliminar las PASO porque vuelve con un argumento que también utilizó Diego Santilli en su ronda de negociaciones y diálogos con gobernadores. Salen demasiado dinero, ¿sí? Argumentó que las primarias no cumplen además ninguna función real y sostuvo que representan un gasto innecesario para el Estado. En la placa número 3 vamos a encontrar justamente el monto de lo que salen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias las PASO para el Estado. Según el oficialismo, cuestan 250 millones de dólares. ¿Sí? Santilli había dicho en alguna oportunidad que es una elección que no le interesa a nadie y dio cuenta de la baja participación electoral que se vio en los últimos comicios, tanto del año 2023, pero sobre todo en el año 2025. Milei dijo no deberían destinarse a financiar las internas de los partidos políticos, ¿sí? Una de las definiciones más importantes, mientras muchos mandatarios realizan ciertas especulaciones acerca de si les conviene o no mantener las primarias. Incluso hasta los aliados, nosotros lo hemos escuchado, por ejemplo, a Cristian Ritondo diciendo que las primarias deberían ser una herramienta opcional de los partidos políticos, o sea, el Estado las tendría que seguir financiando en aquellos casos que las fuerzas políticas las necesiten para ordenar su oferta electoral. Claro está, las primarias son una herramienta a priori indispensable para cierto sector opositor que no tiene ningún tipo de acuerdo, que mantienen ciertas batallas para determinar las candidaturas y necesitan justamente esta instancia para ordenarse. Ahí incluso uno pudo observar, Seba, Horacio, cómo el 9 de julio, en la previa de la vigilia por el acto del Día de la Independencia,
Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, ya pidió que las primarias no se iban a tocar. Dijo que su bloque, el bloque que él tiene en la Cámara Baja, Independencia, piensa sostener las primarias y así le complica un poco al panorama al oficialismo. Veremos qué sucede también en las próximas semanas, si el oficialismo está en condiciones de avanzar o por lo menos puede llegar a lograr algo que ya consiguió en el año 2025, que tiene que ver con la suspensión de las me primarias. parece que en eso está trabajando, por ejemplo, Patricia Bullrich, que representa el ala más pragmática del gobierno. Ella mide el pulso de cómo están las relaciones de fuerza en el Congreso y es la que trata de anular los acuerdos para sacar leyes posibles. En este caso, la eliminación de las PASO parece una utopía. Después se verá cómo se van acomodando los engranajes. El presidente, por supuesto, que tiene la obligación moral de proclamar el objetivo de máxima, que es la eliminación de las PASO, pero después hay que ver cómo eso se traslada o cómo se operativiza en la práctica concreta, en la praxis legislativa, y ahí es donde la voz de Patricia Bullrich y la propia actividad que puede llegar a desarrollar la jefa del bloque de senadores de libertarios cobra un rol fundamental, ¿no?, en el devenir de lo que se presenta como la herramienta ordenadora de la política de los últimos 15 años, ¿no? Totalmente. A partir de una ley que había sido ideada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2009 y que se aplicó por primera vez en el 2011 de manera ininterrumpida hasta que en las últimas elecciones se logró suspender. Las últimas elecciones fueron, por supuesto, legislativas. También es cierto, Seba, que en muchas instancias no hubo candidatos que diriman candidaturas directamente. Los partidos políticos tuvieron ciertos acuerdos y avanzaron directamente con sus postulantes, sin necesidad de... No necesariamente, digo, en el año 2015 Cambiemos resolvió su Es verdad. candidatura a través de una interna abierta entre la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y Macri, que terminó ganando y se fortaleció y le dio ese envión que necesitaba para ganar después al peronismo y desbancar después de 12 años. Y en las últimas elecciones, Bullrich le ganó a Rodríguez Larreta. Y entonces, Y entonces seguimos con algunas de las placas. También Milei agradeció el apoyo de los gobernadores de Neuquén y Río Negro para sancionar su ambiciosa agenda de reformas. También mencionó algunas leyes relevantes que se pudieron sancionar en los últimos meses y que para él fueron fundamentales justamente para motorizar la generación de empleo en blanco. Obviamente habló de la ley de modernización laboral y con ella el artículo que se refiere al Fondo de Asistencia Laboral para justamente darle mayores herramientas, mayores facilidades a los empresarios al momento de indemnizar algún tipo de empleado. También el régimen de incentivo a las medianas inversiones, el RIMI, ¿sí? Y obviamente que valoró el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI. Ahí justamente dio un número el presidente, que hay inversiones aprobadas por más de 46.000 millones de dólares y se encuentran en etapa de evaluación otras propuestas por más de 100.000 millones de dólares. ¿Sí? Ahí lo estamos viendo en pantalla, algunas de las cifras que lanzó el presidente Javier Milei. Y por último, dio una definición, ¿sí? Que buscará incluso ir por más en esta etapa. Habló del Super RIGI, que buscará incluso de brindarle mejores herramientas, mejores condiciones de competitividad a aquellos sectores hoy de la industria que no tienen las facilidades que están consagradas en el RIMI y en el RIGI. Y por último, Horacio, cuando le preguntaron al presidente por los tiempos, por las mejoras en las condiciones económicas, dijo que como toda mejora estructural, todo como cambio profundo, se va a necesitar un tiempo para que se vean los resultados concretos, pero valoró ya la marcha de ciertos aspectos de la economía, como por ejemplo la inflación, que está en un proceso de baja. Bueno, cuando regresemos, dame solamente el título, Adida. Sí, cuando regresemos tenemos las modificaciones a la ley de tierras, este proyecto que se va a votar en el marco de la discusión más general sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad
privada, cómo está el panorama de los votos, cuáles son los puntos que se busca erradicar de la legislación actual y cuál es el estado de las negociaciones, porque hay cambios de último momento que se estarían por plasmar en el texto. Vamos y venimos. No te vayas. Estás en Diputado TV. Gracias. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Hola, aquí nos estamos reencontrando en comisión, Diputado TV. Son horas, como si diéramos vuelta a un reloj de arena. Y en ese tiempo, a medida que vemos que cada grano va cayendo y tomando el tiempo, hoy es lunes, el jueves, el debate. Un debate fundamental donde hay contrapesos entre el proyecto oficial, una oposición que trata de ponerse de acuerdo en contraponer el proyecto oficial. Estamos hablando de tierra, estamos hablando, algunos lo llaman la extranjerización, otros le hablan de un porcentaje. Más, hoy leí que en estos retoques para poder debatir y poder avanzar, apareció el número 25, un 25%. Desconozco, porque hubo una reunión importante entre la senadora Patricia Bullrich
Sturzenegger, un poco el cerebro de este proyecto, unos retoques para poder acercar aquí al Congreso y que cada una de las partes en comisiones o en reuniones vayan definiendo. De este tema sabe Sebastián Adida y lo vamos a prestar atención. Dale. Sí, justo cuando la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el autor intelectual de esta iniciativa, habían logrado cierta tregua entre ellos mismos y habían logrado cerrar filas en torno a la defensa de este proyecto, con algunos retoques que se fueron dando sobre la marcha, a sabiendas de que no estaban los votos. Bueno, estalla una nueva polémica. ¿Por qué? Porque la oposición, no la oposición más dura, que ya dábamos todos por descontado que no iba a aportar los votos, pero también sectores dialoguistas vinculados a los gobernadores también están enfrentando presiones para que votaran en contra. Y eso hizo que el proyecto nuevamente tuviera que ser retocado, y se está hablando a partir de ciertas conversaciones formales o informales, pero sí tras bambalinas, entre estos protagonistas, de cambios para suavizar los efectos jurídicos de esta iniciativa, de manera tal de hacerlo digerible para aquellos actores que tienen que dar el voto para que esto tenga la media sanción en la Cámara Alta. Por supuesto, después seguirá su curso el debate en la Cámara de Diputados. El centro de la disputa pasa por las modificaciones a la ley de tierras. El proyecto en sí es más amplio, de hecho la denominación es bastante más genérica, es la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que comprende también modificaciones a la ley de expropiaciones, la agilización de los tiempos para los desalojos de manera sumarísima, también cambios a la ley de manejo de fuego. El proyecto original también incluía la eliminación del régimen de regularización dominial, del régimen de integración suburbana de villas de emergencia, que es algo que Federico Sturzenegger no quería resignar, pero que tuvo que ceder a partir de la realidad efectiva, ¿no?, que le imponía tener que hacer ciertas concesiones. Bueno, ahora parece que tienen que hacer más concesiones vinculado a la ley de tierras, que está en el ojo de la tormenta, si se quiere, y por eso se estarían estableciendo nuevos topes, por supuesto topes más laxos que los que existían en esta ley de tierras. Ok, eso sería lo conceptual. Sí. Con las placas, ayúdame a repensarlo. ¿Qué te parece? Perfecto. Por favor. Le pedimos ahí al señor director. Sí, claro, naturalmente. Ahí va, dale. Ahí está. Bueno, hablamos de que el objetivo de estas modificaciones de la ley de tierras es eliminar las restricciones, las limitaciones que tenían empresarios extranjeros para poder adquirir tierras rurales. De esta manera podía hacerse de manera ilimitada, ¿no?, porque existe en la legislación actual un tope del 15%. Ahora bien, lo que se plantea es que no estarían los votos, ¿no?, para poder eliminar cualquier tipo de restricción, y ahora se está hablando de poner un límite que pasaría del 15% al 25%. Todo esto de cara a la sesión que vamos a tener el día jueves en el recinto del Senado, que no es otra cosa que retomar el cuarto intermedio que había quedado interrumpido desde el 16 de julio, cuando el tema quedó trunco porque no estaban los consensos necesarios. Vamos con la siguiente placa para seguir repasando. Cambios respecto de la normativa actual, que establece, como habíamos anticipado, un tope del 15% a la extranjerización de tierras, tanto a nivel nacional como provincial, como a nivel subprovincial. Además, existen restricciones, prohibiciones, mejor dicho, a comprar zonas, tierras rurales que sean linderas a espejos de agua o a zonas ribereñas. También, y esto lo vemos en la siguiente placa, solamente se pueden comprar hasta 1000 hectáreas en la zona núcleo agrícola, lo que sería la pampa húmeda, o en territorios dentro, por supuesto, del territorio nacional, que sean equivalentes, ¿no?, a esa zona núcleo, y un límite del 30% para una sola nacionalidad. Bueno, se establecieron algunos, los cambios que propone el Poder Ejecutivo del proyecto es que
por ejemplo, los estados extranjeros y empresas con participación de estados extranjeros queden excluidas, ¿no?, de la posibilidad. Es decir, que se liberalice completamente la compra-venta de tierras rurales para que los extranjeros puedan tener una mayor posesión o mayor participación en la tenencia de estas zonas rurales estratégicas, pero quedan excluidos, y esta es una de las concesiones que se había alcanzado semanas atrás, tanto los estados extranjeros como empresas con participación de estados extranjeros. Esto no es tan así porque en realidad no es una prohibición taxativa, sino que requieren del doble conforme, ¿no? Si una empresa con participación de un estado extranjero quiere comprar tierras, bueno, la solicitud queda sujeta a la autorización tanto del Estado provincial como del Estado nacional. Y por otra parte, una de las concesiones que había levantado el pulgar Federico Sturzenegger, muy a su pesar, había sido que las provincias tengan la facultad plena para autorizar o para rechazar estas compras-ventas de tierras rurales a manos extranjeras y que además puedan atribuirse la potestad de fijar límites diferentes a lo que establece el piso nacional, ¿no? El piso nacional que en este caso dejaría de ser el 15% según lo que propone el Poder Ejecutivo. También la adquisición de tierras en zonas de seguridad de frontera deberá contar con la autorización de la provincia del Poder Ejecutivo Nacional, el mismo criterio del doble conforme, y se elimina el artículo vinculado al silencio administrativo, ¿no? Lo que establecía originalmente el proyecto es que una vez transcurridos 6 meses desde la compra de una tierra específica en alguna parte del territorio nacional, si pasaban 6 meses y el Estado provincial y el Estado nacional no se expedían de manera negativa, la adquisición queda convalidada de forma automática. Por último, lo tenemos ya en la última placa, decíamos que este proyecto no se limita, no se agota únicamente en la cuestión de tierras, que hoy está en el foco central y de hecho hay una gran movilización convocada para este jueves 6 de agosto por parte de sectores que consideran que está en juego la integridad territorial y la soberanía de los recursos naturales, frente a un oficialismo que sostiene que esta nueva desregulación es necesaria para generar competitividad y atraer inversiones productivas de sectores foráneos. Así que estas son un poco las coordenadas del debate que se viene este jueves en la Cámara Alta. El jueves es 6. Te voy a pedir un favor, productor. Dame la agenda y con eso también podemos ver de qué manera la oposición quiere contraponer algunos argumentos vinculados con esto que acaba incluso de decir el colega y sobre todo, más allá de las correcciones, lo que va a suceder en las próximas horas. Hoy estamos en lunes, mañana es martes, 4 de agosto, a las 3 de la tarde, sobre todo ahí en la Comisión de Economía, fueron invitados algunos expositores y el tema o la temática será, fíjate vos, todo coincidente, soberanía y arraigo. ¿Y cuál es el riesgo de desplazamiento de productores nacionales precisamente ante la reforma de la ley de tierras? Eso va a ser el 4. Y siempre temáticamente, fíjate vos, y siempre en dirección al jueves, voy a hablar del miércoles 5 de agosto, pasado mañana, a las 9. En el tema minería hay proyectos de declaración. ¿Y quién fueron invitados? Algunos especialistas que van a exponer sobre la temática de las tierras raras. El mismo día, pero 10:30, ahí en Presupuesto y Hacienda, funcionarios del Poder Ejecutivo que fueron invitados van a exponer sobre este proyecto de ley por el cual se modifican las leyes, sobre todo en la modalidad simplificada de declaración jurada del impuesto a las ganancias, sobre todo en materia de prescripción tributaria y lo que hace al régimen, sobre todo sancionatorio. Y en ese mismo día que estoy en el miércoles 5, a las 4 de la tarde, asuntos municipales. Hay un régimen federal de áreas metropolitanas con proyectos de resolución y declaración.
Mientras todo esto pasa, hay una información de último momento y Cabana te lo comenta. Exactamente, este miércoles todavía no está en agenda, va a aparecer en breve, pero este miércoles a las 15 horas se va a realizar un plenario entre las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda para empezar a debatir, va a ser una reunión informativa, para empezar a debatir el proyecto de reforma de Carta Orgánica. ¿Sí? El Banco Central. Exactamente, de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El diputado Santiago Pauli, presidente de la Comisión de Finanzas, ya brindó la citación. En breve va a aparecer en la agenda parlamentaria. Horacio, comienza a debatirse, a negociar directamente con un cónclave clave para cumplir con los deseos del presidente, ¿no? Que expresó que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es prioridad. Vos tenías, lo hemos en esto de la circulación de nuestro espacio, vos tenías ahí en el tape, tenés un tape 2, donde incluso el presidente lo recuerda cuando emitió su comunicado en cadena oficial, recordaba qué es lo que le importa. Si lo tenés, lo ponés. Vamos. Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años. En especial, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación. Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, impuesto que a su vez permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso. Decidimos poner fin a 91 años de historia y reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina en base a 5 premisas fundamentales. En primer lugar, se termina con la bestialidad de 5 objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser el de preservar el valor de la moneda. Esto es, la nueva Carta Orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación, ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta, ya sea porque aumenta la oferta y o baja la demanda, que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero, es decir, todos los precios expresados en unidades monetarias suben. La segunda modificación es que se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional como para los estados provinciales y los municipios, y a toda compra de títulos públicos del Estado Nacional en el mercado primario. Vale la pena destacar que el señoriaje, el cual toma forma bajo la compra de títulos del Estado, no es ni más ni menos que una falsificación de dinero, lo cual está tipificado en el Código Penal y que en este caso alcanza una asociación ilícita conformada por el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación y la cúpula del Banco Central. La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. En este sentido, si bien se mantiene el mecanismo de nombramiento existente, la remoción será mucho más exigente. De este modo, la remoción requerirá de 2/3 no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados. En cuarto lugar, se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez. En este sentido, determinados los activos iniciales al 31 de diciembre de 2026, los mismos serán asimilados en unidades físicas, por los que los resultados por tenencia asociados a cambios en los precios de dichos activos serán imputados a una reserva técnica no distribuible, concepto similar a lo que se denominaba en su momento revalúo técnico. Bueno, ahí el presidente diciendo lo propio, ¿no es cierto? Estábamos ahí mientras escuchábamos palabra más, palabra menos, cómo van a votar los senadores más allá de sus convicciones y qué mandato o no reciben de sus gobernadores, ¿no es cierto? ¿Qué data tenés vos? ¿Son tan obedientes, son tan lineales, son tan verticales?
Bueno, a ver, hubo distintos gobernadores, Horacio, que en las últimas semanas por lo menos llevaron una cantidad de reclamos. Me imagino. Había el jefe de gabinete, Diego Me Santilli, quien imagino. es la persona que se encarga de establecer negociaciones con ellos. Sí, claro. Y algunas cuestiones el gobierno fue cumpliendo con algunos de ellos. Por ejemplo, Y eso vos decís que son condicionantes. para mí puede ser. También hay que ver que en este tema de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la ley de tierras, también hay un impacto social muy Claro, importante. Hay que claro, ver también cómo claro. influye esa cuestión. La senadora cordobesa Alejandra Vigo, por ejemplo, Claro. ya salió a desmarcarse. La Claro. Unión Cívica Radical tiene ya una posición. ¿Ah, tiene una posición? Sí, tiene una posición en contra de la normativa. Hay que ver si todos los senadores cumplen Claro. y Sí. si el gobierno puede establecer algún tipo de negociación por afuera con esos. Y de todos modos, la legisladores. orgánica de la Unión Cívica Radical, que actualmente está encabezada por Leonel Schiarella, que es un intendente de la provincia de Santa Fe, no es Schiarella. Schiarella, no es representativa de la totalidad Ah, del mirá. partido. De hecho, los senadores que representan a sus respectivas provincias, la mayoría de ellos tienen canales de comunicación con el Fíjate vos, oficialismo. mirá lo que vos me decís. Antes, en la charla que estaba con Braslage y todo, me decían, por ejemplo, Tucumán tiene 3 senadores, 3 piensan diferentes Sí. y responden a líneas diferentes. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo Bueno, es? porque aquellos que, por ejemplo, responden a terminales de provincias donde el Claro. radicalismo es oficialismo, Tal cual. esos gobernadores están más Tal condicionados cual. por el vínculo abierto que tienen que tener con el gobierno nacional. Hay otros que no tienen techo y pueden moverse, pueden tener un juego más propio. Se dice que hay 3 senadores nacionales que votarían en contra, que son Maximiliano Abad, el pampeano Kroneberger y Flavio Famá. Vichy habría comprometido su apoyo al gobierno y lo mismo Y ya lo sucedería han con hecho el resto de los público. senadores. Lo han hecho público, han manifestado cómo van a votar. Esto Mirá. está en el terreno de las especulaciones. Algunos lo han hecho público, otros Mm. lo mantienen dentro de su intimidad por ahora. Claro. Todavía quedan unos días de negociaciones. Hay, como todos sabemos, un toma y daca en la política que no terminará hasta que ardan las velas. El panorama es bastante arenoso para el gobierno y por eso... ¿Todos los de la Libertad Avanza son incondicionales? Sí. Sí. Son Sí, a sí, libro, sí. a libro cerrado. Sí. Voto. Inclusive Totalmente. Luis Juez, que no proviene, no es un puro de la Libertad Avanza, No. y enfrenta en este momento presiones de Ah. parte de algunas de sus bases Ah, ¿qué para les que le dé la dice? espalda a esta modificación ¿Qué, a la ley de qué tierra. dijo ese hombre? Que recuerde sus orígenes, que Claro. recuerda lo que está en juego, que Claro. tiene que ver con la soberanía territorial, Claro, los intereses nacionales. claro. Pero la realidad es que toda la tropa libertaria está plenamente alineada a los intereses de la Casa Rosada. El PRO también seguiría la misma línea y hay un racimo de votos en disputa, ¿no? Para, le voy a hacer una pregunta. Yo ayer leí, el presidente el jueves iría a Colombia, ¿puede ser? Sí, tiene una agenda internacional. Para, y ahí me quedo. Si el presidente va a Colombia, la presidenta interina es la vicepresidenta. Así es. Entonces me dijeron, de ser eso y a haber empate, la señora Villarroel no puede desempatar. La señora Villarroel no participaría en ese caso Exactamente. Entonces, de la sesión. Es una especulación también esa. Sí, es una posibilidad. No sabía yo que el presidente viajaba a Colombia. Claro. Viaja... El jueves. Sí, pero el miércoles 5 a las 20 horas va a Y- estar pero el jueves en está- Quito, Ecuador, En Ecuador, perdón. con en una Ecuador. reunión con el presidente Novoa. Y Ecuador. el jueves, el jueves va a estar ahí con una agenda bastante activa y después va a estar en la asunción de Abelardo Esprielle, Ahí está en Colombia. exactamente, Colombia, Pero al, digo- al día posterior. Pero por lo pronto, en el ámbito parlamentario, la señora Villarroel va a estar como presidenta. Presidenta hasta qué. Pero no va a estar acá. Va No a estar puede. como presidente en funciones, imagino, en Ah, es otro todo- ámbito. Entonces está bien lo que me dijeron. Y el presidente provisional del Senado, que es Bartolomé Abdala, Claro. reemplazaría a Victoria Villarroel Claro. en el hipotético caso de tener que desempatar una votación empatada. Me sumás otro dato. ¿Estoy en tiempo? Muchas gracias, muy claro, ¿eh? Muy claro ambos. Muchas gracias. ¿Viste? Era sintonizar, se dice, en radio. Pero tenías que estar en Diputado TV. No te vayas.
Aquí estamos. Chao. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para